Hola, a continuación vamos a estudiar las operaciones con monomios. Esta parte del álgebra es muy importante porque constituye la base de lo que se desarrollará más adelante en relación con las operaciones con polinomios. Suma y resta de monomios. Para sumar o restar monomios vamos a proceder como sigue. Vamos a analizar el siguiente ejemplo, el cual es una operación que contiene tanto sumas como restas de monomios. Un primer paso es precisamente señalar aquellos monomios o grupos de monomios que sean semejantes. Para eso podemos utilizar colores, marcas particulares, recuadros, en fin, ¿verdad? Cualquier forma que nos sirva para distinguir esos grupos. Yo voy a utilizar recuadros. Entonces, por ejemplo, aquí se señalaron los dos monomios semejantes que tienen factor literal x a la 2. También podemos identificar otro grupo diferente de monomios semejantes que tienen factor literal xy. Y finalmente, podemos identificar otro grupo de monomios semejantes que tiene factor literal y a la 2. Una vez identificados dichos grupos, procedemos a agruparlos entre paréntesis y separando cada grupo mediante un signo de suma. Una vez agrupados dichos monomios semejantes, procedemos a realizar la suma de sus factores numéricos. En el caso del primer grupo, nosotros vamos a sumar 5 más 11, 16x2. Observen algo interesante, nosotros vamos a mantener el mismo factor literal del grupo. Solo se procede a sumar o a restar los factores numéricos. En el caso del segundo grupo, si 3 negativo le resto 8, el resultado va a dar 11 negativo xy. Y en el caso del último grupo es una resta de fracciones, no olvidemos que ya están autorizados a usar calculadora científica, entonces la idea es que ustedes hagan el cálculo con la misma. En este caso sería menos 32 sobre 35 y a la 2. Ahora, vamos a discutir otro ejemplo. Este ejemplo tiene algo particular. ¿Por qué? Porque si ustedes observan bien, los 5 monomios que tenemos en esa operación, resulta que los 5 monomios son todos semejantes. ¿Por qué motivo? Porque todos tienen el mismo factor literal. Los 5 monomios tienen un a elevado a la 2 y un b como factor literal. Recuerden que el orden de los factores literales no importa a la hora de identificar monomios semejantes. Entonces, como aquí no hay que agrupar, entonces se procede de una vez a resolver la operación con los números. Entonces, si en la calculadora científica digitamos 6 menos 1 menos 3 cuartos menos 9 más 3, el resultado va a dar 7 cuartos negativo, por lo cual el resultado final de esta operación sería 7 cuartos negativo a la 2b. Otro ejemplo. Ahora vamos a resolver esta operación. No olvidemos que como primer paso hay que marcar los grupos de monomios que sean semejantes. Entonces, si echamos una mirada, esos tres monomios que acabamos de señalar son semejantes porque los tres tienen como factor literal una a y un b a la 2. Ahora bien, este monomio que acabamos de señalar con una línea amarilla no tiene otros compañeros o monomios que sean semejantes. Entonces, él va a quedar solito en el próximo paso. Si seguimos identificando los grupos de monomios semejantes, ahora encontramos que 5 cuartos negativo AB y 3AB negativo formarían otro grupo de monomios semejantes.
Ahora, este otro monomio, 7 negativo, es el único monomio numérico que existe en el polinomio, por lo cual no tiene otros monomios semejantes. Él también va a quedar solito. Al igual que el último término, que es el AB a la 3, porque ningún otro monomio tiene un factor literal que contenga dichas expresiones. Entonces, estos fueron los grupos que se pudieron formar. Entonces, si procedemos a sumar con la calculadora científica los factores numéricos de cada grupo, obtenemos el siguiente resultado. Una observación importante es, después de haber realizado los grupos de monomios semejantes y haber efectuado las operaciones, ya nosotros no podemos realizar ningún otro tipo de operación. O sea que ya la expresión algebraica que resultó de dicho proceso es el resultado final. Un último ejemplo. Supongamos que ahora se tiene esta resta y suma de monomios. Al igual que como lo hicimos en los ejemplos anteriores, nosotros procedemos a marcar o a señalar aquellos monomios que sean semejantes. Hay un primer grupo de monomios semejantes que tienen como factor literal el x a la 2. Y hay un segundo grupo de monomios semejantes que tiene como factor literal al xy. Procedemos a hacer los grupos. Y observen que a la hora de realizar la operación del primer grupo, si sumamos 3 más 10 y le restamos 13, el resultado es 0. Entonces, como el resultado es 0, eso provoca que todos esos monomios desaparezcan y no es necesario poner ningún resultado. Entonces procedemos a sumar el segundo grupo y 23 negativo restándole 38 da como resultado 61 negativo XY. Pasamos a otra operación. Ahora vamos a estudiar cómo es que se realiza la multiplicación de monomios. Para lo cual vamos a utilizar el siguiente ejemplo. Multiplicar 6 negativo x2 y7 por 5 octavos x a la 4 y z a la 7. Un primer paso es que vamos a multiplicar los coeficientes numéricos de cada uno de los monomios involucrados con la calculadora, ¿verdad? Esa es la idea, para ahorrar tiempo. Entonces, nosotros vamos a tomar estos dos coeficientes numéricos y los vamos a multiplicar con nuestra calculadora. Ahorita lo vamos a hacer. Ahora, como segundo paso, la pregunta es, ¿cómo se multiplican las cantidades variables? ¿Cómo se multiplican las letras? Entonces, para eso vamos a utilizar la ley de potencias número 1. No olvidemos que cuando ustedes quieren multiplicar potencias que tienen igual base, ustedes van a conservar la base y van a sumar los exponentes. Entonces, como podrán ver, ambos monomios tienen potencias que tienen base x, potencias que tienen base y una potencia que tiene base z. Entonces, las potencias de base x, las potencias de base y las potencias de base z, hay que sumarles sus exponentes para resumir toda la operación en un solo resultado. De ese modo, al multiplicar con la calculadora los coeficientes numéricos y sumar los exponentes de las cantidades variables, eso nos da como resultado menos 15 cuartos, x a la 6, y a la 8 y z a la 7. Otros ejemplos. Supongamos que ahora se desea multiplicar esos tres monomios. Entonces, de igual forma, nosotros vamos a multiplicar menos 1 por 7 por menos 5 en nuestra calculadora científica. Y de igual manera, hay que estar atentos a ver las potencias que tienen base con cantidad variable
para aplicar la ley de potencias número 1 y sumar sus exponentes. Podemos identificar potencias de base A, potencias de base C y potencias de base B. Entonces, a cada una de ellas les vamos a conservar la base y les vamos a sumar sus exponentes. Después, al multiplicar los coeficientes numéricos y sumar dichos exponentes, obtenemos como resultado el monomio 35a a la 7, c a la 6, b a la 5. Ahora bien, es claro que cuando este proceso ya se madura, a veces los estudiantes quieren hacer las cosas más rápido. Entonces, ustedes van a tener la libertad de poder hacer una forma resumida. O sea, que si ya ustedes tienen ahí, como en este ejemplo, una multiplicación de 3 monomios y ya las personas dicen, mira, es facilísimo, es simplemente multiplicar los números o los factores numéricos y sumar los exponentes de las letras iguales. Entonces ya ustedes pueden hacer dicho proceso y en el siguiente paso poner el resultado, ¿verdad? La multiplicación de 2 negativo por 7 por 4, eso va a dar 56 negativo. Y si con la mente suman w a la 3 y w a la 6, entonces el resultado va a dar w a la 9. Y como queda una potencia de base r a la 3, entonces simplemente se adjunta o se coloca junto con la expresión resultante de las operaciones anteriores. ¿Ven? Una forma más resumida, ¿de acuerdo? Ahora, vamos a estudiar la operación división de monomios. De igual manera, vamos a apoyarnos en un ejemplo para mostrarles cómo es que se efectúa dicha operación. Primero, y esto es un paso muy importante, cuando la división la expresamos con el símbolo de división, entonces vamos a transformar esa operación en una fracción. ¿Qué significa eso? Como las fracciones son divisiones, entonces eso lo vamos a convertir, ¿ven?, en una especie de fracción, donde arriba va a ir el primer monomio y abajo va a ir el segundo monomio. Ese es el primer paso. Ahora, este segundo paso es un poco más largo, pero lo vamos a desglosar en pequeños subpasos. Lo primero, ¿pueden ver ustedes los coeficientes numéricos que les acabo de señalar? Ahí nosotros lo que tenemos que hacer con ellos es dividirlos con nuestra calculadora científica. Entonces, si digitamos en nuestra calculadora científica 3 negativo dividido entre 4 novenos, entonces el resultado nos va a dar 27 negativo cuartos. Ahora bien, ¿qué hacer con las letras? Bueno, según lo dice la indicación, con las letras que tengan la misma base, según la ley de potencias número 2, nosotros podríamos restar sus exponentes, pero vamos a dar un tip o un truco para que la división de potencias y con su consecuente resta de exponentes sea más rápida. Entonces, ¿qué recomendación voy a dar? Cuando identifiquen las potencias a las cuales les vamos a restar los exponentes, primero, identifiquen dónde está la potencia mayor. En este caso, para la x, la potencia mayor está en el denominador, o sea, abajo. Entonces, como la potencia mayor está abajo, la resta de los exponentes la vamos a empezar de abajo. Entonces, si a 4 le resto 2, eso es claro para todos de que va a dar 2. Entonces, la pregunta sería, ¿dónde ponemos el resultado? X a la 2, ¿dónde lo pondríamos? ¿Arriba o abajo? La respuesta es abajo. ¿Por qué? Porque abajo estaba la potencia mayor. Entonces vamos a poner un X a la 2 en el denominador de la fracción. Ahora, sucede algo interesante con las potencias de base R. ¿Por qué? Porque ellas son iguales. Hay un R a la 2 arriba y un R a la 2 abajo. Si aplicamos la ley de restar los exponentes, entonces 2 menos 2 daría 0. O sea, se forma un R a la 0. Y según las leyes de potencias que nosotros hemos visto, cuando un número se eleva a la 0, el resultado es 1. Pero resulta que un 1, cuando se multiplica con otra cantidad, desaparece. Entonces, por eso en álgebra nosotros decimos que esas dos potencias se cancelan
porque ambas divididas entre sí da como resultado 1 y el 1 desaparece en una multiplicación con otras cantidades. Entonces no voy a poner en el resultado ninguna potencia de base R porque ya se eliminó. Más adelante veremos un caso especial de eliminación en donde hay que hacer algunas consideraciones, ¿verdad? Ahora, si continuamos con la división, tenemos las potencias de base Y. De igual manera, identificamos dónde está la potencia de mayor exponente. Y la potencia de mayor exponente en este caso está arriba en el numerador. Entonces vamos a empezar la resta de arriba para abajo. Si a 7 le quito 1, eso va a dar 6. Entonces, ¿dónde se va a colocar el resultado de Y a la 6? Se va a colocar arriba porque arriba estaba la potencia mayor. Entonces vamos a poner ahí un Y6. Y observen que en el denominador me sobra una potencia de base Z. Bueno, como ella no se pudo operar con ninguna, entonces lo que tenemos que hacer es ponerla en la ubicación donde estaba, o sea, en el denominador. Vamos a estudiar otros ejemplos relacionados a división de monomios. Como lo mencionamos en el primer ejemplo que discutimos, ese tipo de divisiones, el primer paso será expresarlas en forma de fracción. Ahora, le ponemos atención a los coeficientes numéricos y los vamos a dividir en nuestra calculadora. Entonces, si 2 negativo lo dividimos entre 6 en nuestra calculadora científica, el resultado va a dar menos un tercio. Ahora, vamos con las potencias de base A. Igual, recuerden que nosotros primero identificamos dónde está la potencia de mayor exponente. En este caso está abajo en el denominador. Entonces vamos a empezar la resta de ahí. Entonces, si a 4 le quito 3, eso va a dar A a la 1. Ese A a la 1 se tendría que colocar en el denominador de la fracción porque ahí estaba la potencia mayor. Ahora vamos a prestar atención a las potencias de base B. De igual manera, la potencia de exponente mayor está en el denominador. Entonces vamos a empezar la resta a partir de ahí. Si a 6 le restamos 2, va a dar 4. Entonces, B a la 4 se coloca como resultado de dicha operación, pero en el denominador, porque ahí estaba la potencia de mayor exponente. Y para el caso de las potencias de base C, nuevamente, la potencia que tiene mayor exponente está en el denominador. Entonces, si restamos los exponentes 7 menos 5, eso va a dar un C a la 2, cuyo resultado se tiene que poner ahí en el denominador. Ahora bien, aquí acabo de mostrarles otro ejemplo de división, solo que ya está expresado en forma de fracción, entonces ese paso ya está hecho. Entonces nos vamos directo a resolver algunas de las operaciones. Nuevamente tenemos los coeficientes numéricos, los cuales vamos a dividir en nuestra calculadora científica. En este caso, el resultado que les va a ofrecer la misma es menos 8. Ahora, ¿por qué el profe le pone ese 1 ahí en el denominador? Ahorita van a observar. Vamos a continuar con el proceso. Ahora, si dividimos las potencias de base P restando sus exponentes, recuerden, en este caso es importante identificar dónde está la potencia de mayor exponente. En este caso está arriba. Entonces vamos a restar 20 menos 4. Si a 20 le resto 14. Si a 20 le restamos 14, el resultado va a dar P a la 6. Ese se tiene que poner en el numerador porque ahí estaba la potencia mayor. Ahora, para el caso de las potencias de base R, la de mayor exponente se ubica abajo en el denominador. Y entonces, a partir de ahí empezamos la resta de los exponentes. 17 menos 10 daría 7. Entonces, ese R a la 7 se tiene que colocar en el denominador porque ahí está la potencia mayor. Ahora, observen en el caso de las potencias de base Q, como son iguales, del ejemplo número 1 aprendimos que en esos casos las eliminamos simplemente porque el resultado de dicha división va a ser 1 y el 1 desaparece. Entonces, no vamos a poner ninguna potencia de base Q.
y nos sobra una potencia de base T que no se puede operar, pero que se tiene que poner el resultado ahí arriba donde ella estaba, ¿verdad? Otros ejemplos. Estos son casos especiales. Observen ahí a la derecha que se les plantea una división. Lo interesante de esta división es que los dos monomios son exactamente iguales, ¿verdad? Entonces, cuando uno en matemáticas divide dos cantidades iguales, uno ya puede suponer el resultado que eso da, ¿verdad? Pero sin embargo lo voy a dejar para el final. Si nosotros hacemos el proceso que estamos acostumbrados a hacer, observen que las potencias de base A son iguales, entonces ya sabemos que las podríamos eliminar. Las potencias de base B también son iguales, eso quiere decir que las podríamos eliminar, al igual que las potencias de base C. Entonces, no olvidemos que cuando uno efectúa ese procedimiento de cancelación, lo que está diciendo es que el resultado de esa operación dio 1, porque eso se originó a raíz de que al restar los exponentes de esas potencias, el resultado dio 0. Entonces va a quedar una potencia elevado a la 0, cuyo resultado es 1, ¿verdad? Eso quiere decir que ahí se formó indirectamente la operación 1 por 1 por 1. Entonces, estamos obligados a poner como resultado 1 en el caso de esa operación. Otro ejemplo. Si ahora tenemos la división de P a la 2 R a la 3Q entre P a la 4 R a la 7 Q a la 2, igualmente le ponemos atención a las potencias de base P, le ponemos atención dónde está la potencia de mayor exponente, que en este caso está abajo, procedemos a hacer la resta, 4 menos 2, y el resultado, que es P a la 2, se ubicaría en el denominador, ¿verdad? Se ubicaría abajo. Ahora procedemos con las potencias de base R. Igualmente, la potencia de mayor exponente está en el denominador. Entonces, después de la resta de los mismos, 7 menos 3, el resultado, que es R a la 4, lo tendríamos que ubicar también en el denominador. Ahora, en el caso de las potencias de base Q, tenemos que de igual manera la potencia de mayor exponente está en el denominador. Entonces, si restamos 2 menos 1, va a quedar Q a la 1 y ese resultado tenemos que ponerlo abajo. Entonces, la pregunta que surge es, ¿qué pongo ahí arriba? Se ve muy feo, ¿verdad? Una fracción sin números arriba. La respuesta es sencilla. Si eso llegara a suceder, entonces lo que debemos poner ahí es un 1. Muchas gracias por su tiempo y por la atención brindada. Espero que este material les sirva de mucho. Nos vemos próximamente. Bendiciones.